Hola, buenas tardes. En esta oportunidad, su aficionado Joel Quispe-Miseico viene a desarrollar algunas ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Ya dice que resolver la ecuación de primer orden y' menos tangente de x por y igual a x. La ecuación, como vemos, es de tipo lineal, cuyo factor de integración sería igual a e elevado a la integral de menos la tangente de x diferencial de x. Integramos eso de ahí, sería e igual a la logaritmo, ¿no?, del valor absoluto de coseno de x, ¿no? Y bueno, simplificando bases del logaritmo, tendría más menos y, por supuesto, el valor absoluto más menos coseno de x. Cualquiera que tomemos nosotros, cualquier signo, sea positivo o sea negativo, nos va a llevar a una misma solución. Por lo tanto, tomemos lo positivo. O sea, que nuestro factor integrante sea mu de x igual a coseno de x. Muy bien, como ya tenemos el factor integrante, simplemente ponemos y por coseno de x, de la derivada de eso, sería igual a coseno de x por coseno de x, ¿no? Simplemente integramos eso, ¿no? Miembro a miembro, y coseno de x sería igual a la integral de x por coseno de x diferencial de x. Esa integral es bastante sencilla, ¿no? Ustedes lo comprueban paso por paso y nos va a resultar que y coseno de x sería igual a x por seno de x más coseno de x, ¿no? Bien. Y la constante de integración. Bueno, ahora, ¿qué tenemos? La solución sería y igual a x por tangente de x más 1 más la constante por la secante de x. ¿Qué pasó? He llegado solamente a dividir el coseno de x y resulta. Ejercicio número 2. Resolver la ecuación diferencial ordinaria de primer orden, x cuadrado y' menos xy más y cuadrado x. Acomodamos nada más acá, ¿no? En otras palabras, despejamos y'. Y' pasamos a dividir el x cuadrado y vemos eso ahí. Y es más, todavía vemos, o se observa que esa es una homogénea. Cuando es homogénea, reemplazamos, hacemos el cambio de variable de v igual a y sobre x. Bueno, lo acomodamos, lo derivamos. Y' es igual a x por v' más v. Reemplazando eso en la ecuación, se tiene que v menos elevado a la menos 2 e a la menos elevado a la menos v a la menos 1, y' es igual a 1 sobre x. Integrando esa de ahí, no, integramos miembro a miembro, entonces el primero respecto de b y al segundo respecto de x. Y cuando lo derivamos respecto de x, eso sale el logaritmo neperiano de x más la constante de integración. Muy bien. Ahora integramos eso por los métodos que ya sabemos. Entonces, tenemos esa solución. Ahora, vamos a sustituir, pues, vamos a volver a el v, lo vamos a reemplazar por y sobre x, ¿no? Reemplazando sería e a la menos, como está y sobre x, a la menos 1 sería x sobre y igual al logaritmo neperiano de x más la constante. Y esa sería, pues, la solución de nuestra. Bueno, pasamos al ejercicio número 3. Otra vez nos dan una ELO de primer orden, y' igual a 1xy más xy. Esta es una ecuación de la Pauli, ¿no? ¿Cuál sería el n es igual a 2. Por lo tanto, hacemos el cambio de variable como v igual a y a la 1 menos 2. Y 1 menos 2 sería menos 1, ya a la menos 1. Derivamos esto simplemente, o primero lo invertimos, lo cambiamos, lo acomodamos, y es igual a b a la menos 1. Derivamos y nos sale que la derivada de y es igual a menos
b a la menos 2 por la derivada de b. Sustituyendo en la ecuación, pues no. ¿Qué se obtiene sustituyendo en la ecuación? Entonces sería menos v a la menos 2 por b' más 1 sobre x por y, nosotros ya sabemos que y es b a la menos 1, igual a x por b elevado a la menos 2, ¿no? Se está escribiendo poco a poco y tenemos, bueno, una vez que tenemos ya esto de acá, simplemente multiplicamos, ¿no? O dividimos por b v al cuadrado y tenemos que la derivada de b más 1 sobre x por b es igual a menos x. Entonces, aquí el factor integrante es 1 sobre x, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Si el factor integrante es 1 sobre x, solamente 1 sobre x por y, la derivada, por v, la derivada sería igual a ¿quién? A simplemente menos 1. No, integrando esto de acá, 1 por x sería igual a... Bueno, acá es v. Y sería igual, v sería igual a x por c a la menos x, de donde y menos 1 es igual a, ¿no? X por c menos x. Y esa sería la solución. 4. Considerar la siguiente ecuación diferencial. Mira, nos dan toda una ecuación de nivel y nos piden obtener el factor integrante para la ecuación, ¿no? Vamos a obtener el factor integrante nomás, ¿no? Comprobamos si es o no es exacta, ¿no? Para eso tomamos un m de xy y un n de xy. Ya sabemos m de x es que acompaña al diferencial de x y n de x es que acompaña al diferencial de y. Lo derivamos a m respecto de y derivamos a n también respecto de x. Y obtenemos esos dos resultados. Vemos que no son iguales. Para que sean exactas tienen que ser iguales. Entonces, como la derivada de m es diferente de la derivada parcial de n respecto de x, entonces no es exacta. Y si no es exacta, entonces buscamos un factor integrante, ¿no? Que solo dependa de x, ¿no? Y ese factor integrante, ¿cómo se halla? No, la derivada parcial de m menos la derivada parcial de n respecto de x dividido entre n nos daría, reemplazando eso de ahí, simplemente, ojo, respetando el signo siempre, porque a veces nos olvidamos eso, ¿no? Nos olvidamos de respetar el signo, ¿no? Reemplazamos acá es x, 2x por y. Y es, ya, bueno. Simplificamos seno de x y nos quedaría menos 4 sobre x, porque acá también se va x. Entonces, mu' sobre mu es igual a, ¿no? Esa de ahí, este valor que hemos sacado acá, solamente lo estoy expresando como debe ser, es igual a menos 4 sobre x. Entonces, ya sabemos cómo resolver este problema, ¿no? Ese de acá sería igual a menos 4 sobre x, solamente acomodamos. Ahora sí procedemos a integrarlo, ¿no? Ya sabemos que esto es el logaritmo, ¿no? Cuando integramos sería, ¿no? Igual 1 sobre x a la cuarta. Porque es el logaritmo y ese 4 pasa exponente, ya eso saben, ya ustedes. Sigamos en la misma. Verificar si ese factor integrante transforma a esa ecuación diferencial en una exacta. El factor integrante ya sabemos que era mu de x igual a x a la menos 4. Entonces nomás lo reemplazamos, pues no. Claro, lo reemplazamos acá. 2x coseno de y, entonces lo reemplazamos. Multiplicamos a todos por x a la menos 4 y pues nos va a salir todo esto. Justamente por eso se llama factor integrante.
Ahora que ya tenemos eso de ahí, simplemente hallamos las derivadas parciales, ¿no? Uno respecto de X y el otro respecto de Y. ¿Y qué pasa? Nos damos cuenta que cuando derivamos parcialmente a uno respecto de X y al otro respecto de Y, resultan que son iguales. O sea, este de acá derivada parcial respecto de Y, ya este lo vamos a derivar respecto de X. Y si derivo, va a salir justamente menos 2 veces X a la menos 1 o a la menos 3 por seno de Y, ¿no? Entonces eso ya, esa derivada, ustedes lo hacen sencillamente, nos estamos demorando en escribir simplemente, y ahí sale justamente menos 2, X a la menos 3 por seno de Y. Bueno. Y estamos viendo que sí son iguales, por lo tanto lo convierte en una, ¿no? En una ecuación diferencial exacta, ¿no? Y por lo tanto, ya nos estaban preguntando si ese factor integrante está funcionando o no, y en este caso vemos que sí funciona, y ahí tenemos esa ecuación es exacta. Muy bien. Entonces, ojo, no tengan presente que cuando el factor integrante se debe multiplicar a uno y a cada uno de los valores de la ecuación diferencial, ¿no? Luego comprobar si son. En este caso, sí son. Es exactamente, es un factor integrante que lo convierte en exacta. Dice, la misma ecuación, ya tenemos el factor integrante, nos dice resuelva el problema del valor inicial, donde el valor inicial es y de 1 igual a 0. Nos dan exactamente el mismo problema y nos dicen, entonces la solución va a ser phi de x por y igual a una constante. ¿Por qué? Porque es exacta, ya sabemos que es exacta, con el factor integrante que nosotros ya hemos determinado, ¿no? Pues, con ese factor integrante que era x a la menos 4, lo multiplicamos simplemente y la tenemos. Ahora derivamos, ¿no? La derivada de phi sobre x es este, y la otra la derivada de phi sobre y es el otro elemento. Lo que hacemos, derivamos a este de acá, o integramos respecto de y a este de acá, y luego lo derivamos respecto de x, y lo igualamos. Y así es como vamos a obtener nosotros la solución. O sea, a esta de acá la vamos a derivar respecto de y. La integral. Y luego de integrar, lo derivamos respecto de x para que sea igual a este, ¿no? Dado que es exacta, cuando ya es exacta, simplemente derivamos este respecto de y, sería x a la menos permanece, y seno, la derivada de seno es menos coseno, más una constante, ¿no? O sea, y eso de ahí va a ser exactamente igual, ¿no? A este de acá, ¿no? Muy bien. Una vez que tenemos eso, simplemente, ¿qué hacemos? Simplemente integramos, ¿no? Es igual a menos 4, que es este de acá, ¿no? Logaritmo materiano de x, donde la solución, reemplazamos aquí, bueno, esta sería la solución, donde tiene todavía la constante. ¿Y cómo vamos a obtener esa constante? Simplemente reemplazando este valor inicial, ¿no? Para y igual a 0 cuando x es igual a 1. Cuando y es igual a 0 y x es igual a 1, acá la constante nos va a salir 1. Por lo tanto, la solución va a ser x a la menos 2 coseno de y más 4 veces logaritmo de x igual a 1, dado que acá salió menos 1. Cambiando de signo, sale 1. Y eso sería todo el problema resuelto. Paso por paso hemos resuelto ese problema. Bueno, ahora nos dan otra ecuación de segundo orden, en este caso, con coeficientes constantes, ¿no? Nos piden esa ecuación, ¿no? Y2' más 2r por y' más. Sí,
Escribimos ¿qué cosa? El polinomio característico, ¿no? El polinomio característico, acá tenemos, ¿no? Es una ecuación de segundo grado, donde hay R y S. Va a depender de R y S. ¿Y eso qué solución va a tener? Dependiendo de la discriminante, porque es una ecuación de segundo grado. Y la discriminante resulta que 2R al cuadrado más 4S. Entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos? Porque acá me dicen, ¿no? Encontrar las posibles soluciones. Entonces, la primera posible solución está dado por cuando la discriminante va a ser mayor que 0. Entonces, cuando la discriminante es mayor que 0, simplemente factorizamos, qué sé yo, y luego lo reemplazamos para resolver esa ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces, la solución de las ecuaciones de segundo grado es algo sencillo, que ustedes lo manejan. Ya, entonces nosotros acá simplemente lo vamos a escribir directamente, ¿no? Lambda 1 va a ser igual a menos R más raíz cuadrada de R cuadrado menos S cuadrado, y lambda 2 va a ser su conjugado, ¿no? O sea, el lambda 2 va a ser igual a menos R menos raíz cuadrada de R cuadrado menos S cuadrado. Entonces, si ya nosotros tenemos esos son lambda, simplemente ¿qué hacemos? Una vez resuelto, ¿cuál sería la forma de la ecuación? Entonces, la forma de ¿no? La posible solución sería y igual a una constante 1, porque hay 2, ¿no? E a la lambda 1, ¿no? Y vamos a sumarle más una constante 2 por E elevado a la lambda 2. Pero como ya sabemos cuánto vale lambda 1 y cuánto vale lambda 2, simplemente lo escribimos en función de esos lambda, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra primera forma, o nuestra primera posible solución. Eso es cuando la discriminante era mayor que 0. Entonces, cuando te piden posible solución, nosotros buscamos nomás cuáles son las posibles soluciones. Para tener exactamente cuál de ellos va a funcionar, depende de las constantes R y S, para nosotros saber cuál de las tres va a ser la que va a funcionar, cuando la discriminante es menor, mayor o igual a 0. En este caso ya tenemos nuestra posible solución, ¿no? Cuando la discriminante es mayor que 0. Muy bien. Entonces, solamente copiamos esto y ya. Considere, estamos ahí, vamos a hacer la segunda posibilidad. ¿Cuál es la segunda posibilidad? La segunda posibilidad es cuando la discriminante va a ser igual a 0. Bueno, cuando es igual a 0, igual nosotros buscamos resolver esa ecuación de segundo grado, ¿no? Y con eso hallamos lambda 1 y lambda 2, ¿no? Donde lambda 1 va a ser un valor igual a lambda 2 y eso va a ser ¿no? un valor de esta forma, ¿no? Lambda 1 va a ser igual a lambda 2 debido a que la discriminante es 0, entonces ambas raíces son iguales y eso sería igual a R. Y luego, pues, ¿cuál sería la posible solución en este caso? ¿No? Y sería C1 más C2 por X, ¿no? 2 por X y multiplicado por E a la menos RX. Ya está. Hemos resuelto. Ahora, la tercera posibilidad es cuando la discriminante es negativa. En este caso, los lambdas nos van a salir números complejos. Y cuando nos salen números complejos, las posibles soluciones están dadas en función al cis. O sea, hay que desaparecer la i, hay que reemplazar por sí, ¿no? O sea, por una suma de cosenos y senos. Entonces, estamos viendo acá las soluciones complejas, también son conjugadas, ¿no? El lambda 1 va a salir igual a menos r más i por la raíz cuadrada del cuadrado menos s cuadrado, y lambda 2 va a ser exactamente su conjugado, ¿no?
Entonces, para la primera le va a corresponder el coseno y para la segunda le va a corresponder el seno, ¿no? Ya sabemos, reemplazando por el cis, ¿no? Entonces acá está complejo y acá está su conjugado, que justamente está. Muy bien, entonces escribamos pues esa posible solución, dado que ya nosotros tenemos lambda 1 y lambda 2. Entonces, ¿no? Y va a ser igual a E elevado a la menos R por X, multiplicado todo esto por el cis, o sea, por la constante 1, multiplicado por el coseno de la raíz cuadrada de R cuadrado menos S cuadrado, ¿no? Más una segunda constante multiplicado por el seno de la raíz cuadrada de R2 menos S2, ¿no? Y justamente eso que acabo de decir y que se está escribiendo en la pizarra, nos va a resultar siendo nuestra tercera posible solución a este problema. Entonces, entiendo de qué valor, a qué nos lleva el R y el S para nosotros tener la solución. Bueno, ahora vamos a llegar a la familia ordenada de una familia de curvas. Nos da una familia de curvas igual a constante por E a la menos. Esta familia depende de esta constante, ¿no? Como depende de esa constante, nosotros vamos a tratar de eliminar esa constante. Pero ¿cómo se elimina esa constante? Simplemente derivando, ¿no? ¿Cómo vamos a derivar? Derivada de y cuadrado es 2 veces y por y prima igual a la derivada de x de acá es menos 2 veces c por e a la menos. Pero e a la menos 2 es igual a y cuadrado. Entonces ponemos nomás 2y por y prima igual a menos 2. Simplificamos 2, simplificamos y tenemos que y prima va a ser igual a 2. ¿No? Para encontrar los ortogonales ya sabemos que como se llama en las rectas hacíamos que la pendiente sea la negativa y para ¿no? Como la derivada es la pendiente, esa es la inversión negativa, ya está, menos 1 sobre ya. Reemplazamos nomás eso, ¿no? Menos sobre es igual a menos y. Ya reemplazamos por esto. Y veamos la simplemente, ¿no? Ya sabemos que es 2 y por y prima igual a 2 por 1 sobre. Entonces, luego simplemente lo ubicamos que es una constante, ¿no? Entonces, luego la familia, ¿no? Ortogonal de esa familia de curva y cuadrado igual a constante e a la menos 2 va a ser de la forma y cuadrado igual a 2x más la constante, ¿no? Entonces, ojo, hay que tener presente eso de acá para cuando hablamos de ortogonalidad sabemos que la primera derivada representa la pendiente, entonces la ortogonalidad se da en función a la inversa nomás y ahí está. Muchas gracias. Ha sido todo eso por hoy. Espero haya sido claro en la explicación y que todo quede. Hasta pronto.